Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos los inscriptos e inscriptas por estar acá presente. Gracias por acompañarnos desde Argentina. Tenemos gente de Colombia, México, Perú, Uruguay, Costa Rica. Vamos a dar comienzo a este webinar de expectativas y oportunidades post-COP 29. Hoy tenemos tres panelistas internacionales con mucho conocimiento. Tenemos a Javier, líder de investigación, desarrollo e innovación de HINS, que nos acompaña desde Alemania. Tenemos a Paula, responsable de política para América Latina, prevención de la contaminación por metano de Clear Air Task Force, que nos acompaña desde México. Y tenemos a Paloma, de Business Development Manager de Biocarbon, que nos acompaña desde Perú. Para dar comienzo, le vamos a hacer unas preguntas. Ahí estamos. A Javier para que dé inicio a este webinar. Y Javier, queremos consultarte que a pesar de que ya han pasado 2 semanas desde la final de la COP29, sigue habiendo muchas incertidumbres en conceptos centrales de los temas que se han tratado. Entonces, ¿vos podrías explicarnos brevemente de qué se trata la COP, cuáles son sus principales repercusiones y considerando las principales conclusiones que hubo, qué acciones concretas se están promoviendo para cumplir que los compromisos establecidos en el marco general de la agenda climática? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Sofi, muchas gracias Paloma y Paula también. Un placer enorme compartir el panel y muchas gracias a todos los y las asistentes de este evento. Primero y principal, porque veo que se sumó gente de diversas organizaciones, de diversos paneles, de diversos países, perdón. Quiero hacer una primera breve introducción de qué es la COP, de por qué es tan importante este evento a nivel global, un poco los objetivos de ella. Para el segundo paso, ver un poco cuáles fueron estas conclusiones. Y por último, hacer una breve conclusión y un breve punto en el cual podamos ver las implicancias que tienen estas conclusiones para la región de, bueno, por supuesto, Latinoamérica y el Caribe. Así que en primer lugar, ¿qué es la COP y por qué es importante la COP o Conferencia de las Partes? Por sus siglas en inglés, es un órgano de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático y es un evento que se realiza una vez al año y reúne a todos los líderes globales de los países que forman parte de esta Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático. Reúne científicos, empresas, representantes de la sociedad civil y todo tipo de organizaciones para lograr consenso y establecer una agenda climática común. Es decir, que vamos a realizar como planeta ante esta crisis que a todos nos afecta y que conocemos muy bien. Ahora bien, la COP tiene, si se quiere, en términos simples, o para explicarlo por ahí en términos simples, tres grandes objetivos que van, en primer lugar, desde revisar la evidencia climática reciente, es decir, informes de especialistas del panel intergubernamental de expertos contra el cambio climático, de las contribuciones determinadas que tiene cada uno de los países, de los compromisos específicos de cada país, los reportes de avance, transición energética y otra evidencia relevante, es decir, todo lo que tenemos hoy y conocemos en materia climática para ver en qué posición estamos o en qué medida estamos cumpliendo o no los objetivos climáticos globales y el objetivo ambicioso de no superar el aumento de la temperatura global por encima de 1,5 grados. Entonces, en una primera instancia, si se quiere, es eso, revisar la evidencia y ver dónde estamos parados. Ahora, el segundo objetivo de las COP o de estos eventos climáticos a nivel global es tomar medidas y definir esta agenda climática. Con esa evidencia que recolectamos es ir y trabajar en dos aspectos. En primer lugar, la mitigación, es decir, cómo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuáles son los sectores claves eh, en materia energética, en materia de industrial, etcétera, etcétera, movilidad.
y en materia de adaptación, es decir, sabemos que va a existir, que existen, ¿no? Implicancias por el mismo aumento de la temperatura, entonces tenemos que adaptarnos a ello. Y en esto de tomar medidas y definir es tomar específicamente objetivos concretos, por ejemplo, triplicar la capacidad de energía renovable instalada para el 2030, duplicar la eficiencia energética, descarbonizar sectores claves, eliminar de alguna manera el uso de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, si tenemos en primer lugar la evidencia y tenemos en segundo lugar las medidas, los objetivos y la agenda climática, viene el tercer objetivo o pilar de la conferencia de las partes, que es lo más importante, que es cómo se paga, quién lo paga y cuánto es lo que tenemos que pagar. Es decir, para cumplir esos objetivos climáticos, para cumplir esos objetivos de transición energética, de adaptación, etcétera, lo que tenemos que hacer es movilizar financiamiento de los países más desarrollados del norte global a países menos desarrollados o del sur global. Y aquí es donde se empieza a complejizar y en donde empieza a generarse tensiones o problemáticas entre las partes. Porque es muy fácil definir científicamente dónde estamos parados y también es muy sencillo definir cuáles son las acciones para mitigar, pero es muy difícil definir quiénes son los responsables, cuánta plata se necesita para llevar adelante esas acciones y cómo se deben articular esos mecanismos. Entonces, el foco en este tercer parte o en este tercer objetivo es definir el volumen de financiamiento, los mecanismos de financiamiento, si va a ser público, si va a ser privado, qué países son los que deben aportar, qué países son los que deben recibir, etcétera. Entonces, una vez que ya entendimos de alguna manera cómo se estructura la COP o cómo se logran estas negociaciones o a qué apuntan, vamos a las conclusiones principales. Y las conclusiones principales, si bien son diversas y son en muchas áreas, el foco de la cuestión, o el foco al menos de esta COP, la COP número 29, que se llevó a cabo, bueno, en Bakú hace no más de 2 semanas, es en materia de financiamiento, como lo veníamos manifestando. De hecho, se llamó, o paralelamente se la nombró como la cumbre del financiamiento. ¿Por qué se lo llamó así? Porque teníamos que definir un nuevo objetivo, el famoso nuevo objetivo cuantificado colectivo, que de alguna manera tiene que establecer un mínimo de financiamiento desde el norte global hacia el sur global eh, para que logremos esta transformación hacia una economía más descarbonizada. Y aquí es donde se empezaron a generar las tensiones, porque los países menos desarrollados, la comunidad científica y otras organizaciones exigían, con evidencia por supuesto, de que el financiamiento anual sea de 1,3 billones de dólares, desde el norte global hacia el sur global. Y esto excedía en 13 o por 13 multiplicado por 13 el financiamiento actual, que lo tenemos fijado con una base de 100.000 millones de dólares. Es decir, deberíamos multiplicarlo por 13 a partir del año siguiente. ¿Qué es lo que sucedió? Es que en este contexto de negociación se llegó a que una financiación básica para lograr estos objetivos debería estar en los 300.000 millones, es decir, lo multiplicamos por 3. Y si bien es un objetivo ambicioso, es un nuevo objetivo, puede que no sea suficiente comparado con la urgencia climática que manifestaba en este caso el sur global y la comunidad científica. Pero bueno, lo es, se avanzó, se logró un consenso, se llegó a eso. Y sí con el objetivo de para 2035 lograr llegar con el compromiso de las partes al 1,3 billones de dólares de financiación. Ahora bien, los números son muy grandes, son complejos de comparar con otras actividades y son complejos de revisar cómo se canalizan estos fondos y cómo realmente llegan a los sectores que tienen que llegar. Estos fondos se canalizan, vienen de fuentes multilaterales, bilaterales, como les decía, de estos países desarrollados. Su gran medida son públicos, algunos de ellos también son privados,
Y existen diferentes fondos o mecanismos de financiamiento, como lo son el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación, Fondo de Medio Ambiente Global, Fondo de Pérdidas de Daño, que de alguna manera toman este financiamiento, este flujo, y lo canalizan hacia los sectores donde tienen que ir. A nivel regional, por ejemplo, podemos encontrar agencias de implementación como el BID o el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, o directamente a naciones o por ahí a estados subnacionales. Por otra parte, en materias de mecanismos de financiamiento también se anunciaron diversos mecanismos que apuntan a sectores como la energía, los residuos, la agricultura, para impulsar o apalancar esta transformación hacia una economía menos con menos intensidad de carbono y poder lograr los objetivos de no superar este famoso 1,5 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Y por otro lado, también se registraron avances en mecanismos de carbono internacionales establecidos bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, en los cuales no me voy a meter, no voy a hacer mucho zoom, porque Paloma nos va a estar comentando un poco más de ello. Así que por último, para darle un cierre a este primer bloque del panel y después, por supuesto, quedar abierto a preguntas, decir que la COP ha sido un llamado de acción urgente y que tenemos que, de alguna manera, solucionar este problema de forma colaborativa. El reto es global y la solución también es global, no se puede abordar de manera individual, nos guste más o menos. Y por otro lado, decir que no nos podemos quedar simplemente con los acuerdos que se firmaron o los mecanismos que se anunciaron, sino que el desafío justamente ahora empieza ahora en transformar estas decisiones en acciones concretas. Y aquí es donde nosotros, desde el sector público, privado, organismos públicos de todos los niveles, organizaciones, perdón, catalizadoras de este tipo de conocimiento, de este tipo de flujos, sociedad civil, tenemos ese rol de ser los agentes de concretar estas decisiones. Y que bueno, que si bien la COP nos marca un objetivo, nos marca un norte, de alguna manera, sí depende de cada uno de nosotros construir ese camino hacia ese objetivo y liderarlo con propósito y por supuesto demostrando siempre con evidencia, que algunas de ellas nos van a contar ahora las demás panelistas, que existen alternativas para lograr este objetivo y que es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras. Así que gracias, Sofi. Le dejo la palabra al siguiente orador. Bueno, gracias Javier. Muy claro. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y al final de las tres presentaciones va a haber un espacio de intercambio para que puedan sacarse todas las dudas. Bueno, seguimos con vos, Paloma. Sabemos que se han logrado avances importantes en la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París, que establece estos mecanismos para el comercio de emisiones y la cooperación internacional. Entonces, desde tu perspectiva, te preguntamos cómo impactarán estos en los mercados de carbono a nivel global y regional y qué oportunidades consideras que surgen a partir de estas conclusiones. Ok, muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a este evento tan importante y tan relevante. Solo una pequeña introducción. Bueno, yo soy Business Development Manager para Biocarbon. Para los que nos conocen a Biocarbon, Biocarbon es un estándar internacional. Certificamos y registramos proyectos de reducción de gases, de remoción de gases de efecto invernadero y también tenemos un programa de créditos de biodiversidad. Bueno, para avanzar con la pregunta, yo creo que con relación a, desde mi perspectiva, cómo impactarán las decisiones que se han tomado en la COP a los mercados de carbono internacionales y regionales, creo que de manera general, primero me gustaría empezar con con un número muy importante, ¿no? De acuerdo a las Naciones Unidas, estas nuevas reglas y acuerdos que se han tomado podrían significar aproximadamente ahorros de 250 billones de dólares por año a los países en la implementación de sus planes climáticos nacionales. Entonces, obviamente, poder generar esta costo-eficiencia y estos ahorros, digamos, va a generar mayor financiamiento climático. Eso también va a permitir que a nivel global los países puedan aumentar su ambición
para atacar la problemática de cambio climático y que lo pueden hacer de una manera costo eficiente. Obviamente, en todo este tema se requieren proyectos de alta calidad, de integridad ambiental, entonces también todos los estándares y reglas de estos mercados van a ser más estrictos, van a haber estándares más altos para asegurar la integridad de los créditos, eso ya se está viendo, ¿no? Y eso también, digamos, los estándares, estas nuevas reglas, también los estándares se van a tener que alinear. Eh, Obviamente también todas estas decisiones van a generar y han generado ya mayor claridad para los mercados, ¿no? Es algo, son acuerdos que estamos esperando por mucho tiempo. Van a fortalecer también la confianza en los mercados de carbono, consideramos, si las cosas se hacen de la manera correcta, y los mercados de carbono van a poder recuperar esa confianza que en algún momento se perdió, pero bueno, hemos aprendido. Bueno, y en todo este proceso considero que también es clave entender el rol de los estándares, ¿no? Y un poco para entrar más en detalle, con respecto al artículo 6.2 en particular, que para los que no lo conocen, es básicamente establece el trabajo cooperativo entre países a través de acuerdos bilaterales para la transferencia de resultados de mitigación, ¿no? Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o lo que llaman los ITMOs, para que los países puedan alcanzar sus objetivos climáticos, ¿no? Las famosas NDCs. Y bueno, ahí pueden entrar tanto países como empresas a transar, dependiendo del país, a transar estos ITMOs, perdón. Bueno, y antes que se acordaran, que se llegara a los últimos acuerdos en la COP, varios países ya habían firmado acuerdos bilaterales, ¿no? Hemos visto mucho avance. De hecho, en enero de este año, entiendo que Suiza y Tailandia se realizó entre estos dos países la primera transferencia de ITMOs. Pero definitivamente las decisiones en Bakú han fortalecido esto y dadas esas decisiones se va a desbloquear de manera importante, creo, la expansión de este artículo 6.2 y vamos a ver más acuerdos a raíz de esto, ¿no? Y de hecho, durante algunos acuerdos que se han tomado sobre el artículo 6.2 tienen que ver con las famosas cartas de autorización, ¿no? Que van a requerir presentar los países, que tienen que ir dentro de esas cartas, ¿no? Cómo los países van a tener que cumplir con la presentación de informes y todo el tema del MRV. Luego, perdón, en cuanto al registro, también, es importante, cómo se van a registrar los ITMOs, ¿no? Ahí cada país puede tener su propio registro, pero también vemos que algunos países por falta de recursos va a ser difícil que cada uno tenga su propio registro, entonces se tomó la decisión de que también exista un registro internacional para el registro de todos estos ITMOs, ¿no? Entonces, esas son algunas decisiones, aclaraciones que se hicieron durante la última COP, pero definitivamente lograron aclarar temas estratégicos, ¿no? Claves, y a raíz de esto lo que vamos a ver considero es una consolidación de muchos acuerdos, porque hay muchos acuerdos y MOUs que se han firmado entre países como Suiza, Singapur, Suecia, Noruega, entre otros, y países del cono del área sur, ¿no? Pero también considero que, bueno, además de que se consoliden y materialicen acuerdos ya existentes, se van a sumar nuevos acuerdos, ya que esto va a conllevar, como bien dije, a un incremento de financiamiento climático y el acercamiento de los países a cumplir con sus NDCs y también muy importante poder incrementar su ambición climática. Bueno, y con respecto a esto que les digo, ¿no? Durante la COP, de hecho, se vieron algunos anuncios importantes, ¿no? Por ejemplo, Noruega lanzó un fondo de 740 millones de dólares para financiar actividades del artículo 6 y firmó acuerdos importantes con países como Benín, Jordán, Senegal y Zambia. También, por ejemplo, bueno, creo que África tuvo un papel muy importante, sobre todo Zambia, ¿no? Zambia firmó muchos acuerdos bilaterales bajo el bajo el artículo 6, por ejemplo, con Suecia, Noruega y Singapur, ¿no? Y también dentro de ese marco se firmaron otros acuerdos, ¿no? Pero en total, ¿cómo vamos hoy día? Solo para darles algunos otros números, ¿no? En lo que son acuerdos bajo el artículo 6.2, de acuerdo a IETA, ¿no? Y les sugiero que lo puedan monitorear. Ellos llevan un monitoreo de cómo va el artículo 6.2 y a la fecha existen 59 artículos bilaterales y MOUs firmados bajo el artículo 6.2 entre los países principales que son los que, digamos, compran los ITMOs: Singapur, Suiza, Noruega, Suecia, Corea del Sur y algunos países de la TAM, muchos países de África y Asia, ¿no? Y también 29 acuerdos firmados entre Japón, bajo lo que se llama su Joint Crediting Mechanism, y de esos 29, 12 acuerdos se alinean con los requisitos del artículo 6.2. Y en la TAM, importante recalcar que algunos países que han firmado estos acuerdos incluyen, por ejemplo, Perú,
¿no? Perú ha firmado con, me parece, Singapur, Suiza, Singapur y Corea del Sur. Chile también muy activo en el artículo 6. México con Japón, Costa Rica, Paraguay, y esperamos en el futuro ver ya con estas nuevas decisiones, ver nuevos acuerdos, ¿no? Por lo que esto va a traer en términos de acción climática. ¿Qué oportunidades considero que pueden surgir a partir de estas conclusiones? Bueno, para los países ya lo comenté, ¿no? Esto definitivamente va a ayudar a acelerar la acción climática, va a movilizar mucho financiamiento del sector privado para cumplir y superar las NDCs. Se van a poder aprovechar y usar metodologías robustas, ya comprobadas para todo lo que es la cuantificación de emisiones y para el monitoreo, reporte y verificación de dichas emisiones. Y bueno, para muchas naciones este marco también va a proporcionar un camino práctico para financiar proyectos de alta prioridad, asegurando la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y mejorando los criterios de transparencia y rigor. Y sobre los estándares, creo que es muy relevante decir que los estándares también pueden cumplir un rol muy importante en el artículo 6.2, o sea, me incluyo a nosotros y a otros estándares, porque de hecho en el artículo 6.2 se define que los gobiernos pueden trabajar con programas independientes de créditos de carbono como Biocarbon u otros, ¿no? Que ya están en funcionamiento, ¿no? Y que son ya ampliamente utilizados por participantes en el mercado para certificar todas lo que son las reducciones y absorciones de emisiones, y eso, digamos, va a hacer que sean, que sean eficientes, ¿no? En la implementación del artículo 6, porque, digamos, ya los estándares llevan un tiempo implementando y tienen, bueno, tienen el know-how y experiencia, ya tenemos las metodologías comprobadas y las herramientas, las reglas y principios establecidos, la infraestructura necesaria, muchos estándares cuentan con sus registros que son seguros y transparentes. Entonces, dado este know-how que ya se tiene, es muy probable que, o sea, muchos estándares trabajen con países bajo el artículo 6.2 para ayudarlos a implementar estos acuerdos. Eso por el lado del artículo 6.2. No sé cómo voy de tiempo, si voy bien o voy mal. Vas bien. Seguí Ya, tranquila. perfecto. Con relación al artículo 6.4, que es el otro acuerdo muy importante que se ha llevado a cabo durante la COP, básicamente es un artículo que va a estar, genera un mercado global de carbono que va a reemplazar al famoso mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Esto va a estar guiado por el órgano de supervisión de las Naciones Unidas, y el artículo 6.4 introduce un mecanismo de mercado de carbono global centralizado, o sea, se va a centralizar este mercado de carbono, y se va a llamar, bueno, ya se llama el Mecanismo de Acreditación del Acuerdo de París, o en inglés Paris Agreement Crediting Mechanism, y va a funcionar de manera similar a cómo funcionaba el MDL bajo el Protocolo de Kioto. Y en lo que es, en este esquema, básicamente los desarrolladores de proyectos van a poder realizar actividades de reducción, remoción, eliminación de gases de efecto invernadero y registrarlas bajo este organismo de supervisión del artículo 6.4. Todo lo que es la estructura de la gobernanza, la aplicación de las metodologías para la cuantificación, los protocolos del MRV, los sistemas de registro y tal van a funcionar de manera similar a cómo han funcionado los mercados de carbono voluntarios. Otra cosa importante para recalcar, bueno, en la COP, de hecho, se aprobaron algunos estándares y normas con relación al funcionamiento del 6.4, o sea, a diferencia del 6.2, donde hay más libertad, o sea, cada país puede definir, los países pueden definir entre ellos cómo deciden hacer esto, ¿no? Qué metodologías usan, si trabajan o no con estándares, si trabajan solos, o sea, acá va a ser diferente, acá se van a tener que seguir un proceso riguroso y metodologías autorizadas por el órgano de supervisión del artículo 6.4, ¿no? En la COP se aprobó un estándar sobre requisitos metodológicos, y ahí está descrito, digamos, todo lo relacionado con qué requisitos van a tener que cumplir los proyectos con relación a la adicionalidad, definición de línea de base, manejo de incertidumbre, fugas, todos los típicos temas que conocemos para el desarrollo de un proyecto de reducción de emisiones o remoción de emisiones. Y también se definió un estándar sobre actividades de remoción, ¿no? O sea, específicamente reglas para proyectos que eliminan este tipo de gases de efecto invernadero. Sobre nuevas metodologías, bueno, sobre las metodologías, o sea, digamos los métodos de cuantificación que se van a poder usar, cuantificación y todo lo que es
monitoreo bajo este nuevo esquema del artículo 6.4. Bueno, hay muchas metodologías existentes del MDL, ¿no? ¿Y qué va a pasar con estas metodologías, por ejemplo? Algunas van a quedar, se van a retirar porque ya quedaron obsoletas y se van a excluir, pero por ejemplo hay otras que se están actualmente evaluando y revisando para poder incorporarlas a este nuevo mecanismo. Me refiero a metodologías que abarcan proyectos, por ejemplo, como energías renovables, eficiencia energética y todo lo que es landfill gas, ¿no? Gestión de gas metano en rellenos sanitarios. Los participantes del proyecto también y los países anfitriones van a poder presentar nuevas metodologías y todas estas van a tener que cumplir evidentemente con lo que establece el marco del artículo 6.4. Bueno, esto todavía no está operativo, se espera que esté operativo a finales del próximo año, inicios de 2026, que ya se pueda cumplir plenamente con las directrices del artículo 6.4, ¿no? ¿Qué sucede con los proyectos, ¿no? Que actualmente están registrados bajo el MDL, ¿no? Esos proyectos básicamente van a poder seguir utilizando las metodologías que utilizan ahora del MDL, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta el final de su actual periodo de acreditación, lo que ocurre primero. Y bueno, y de ahí, digamos, todo va a transferirse al nuevo mecanismo, ¿no? Bueno, el MDL, ¿cuál es el futuro del MDL? El MDL se está gradualmente eliminando, ¿no? Y va a ser sustituido por este nuevo mecanismo conocido como PAC, Paris Agreement Crediting Mechanism, ¿no? ¿Qué más es relevante? Sobre posibles impactos y oportunidades, bueno, esto creo que, bueno, esta es la parte más importante, diría yo. Esto definitivamente va a crear un gran mercado global de créditos de carbono, en el que convergerán eventualmente los mercados regulados y voluntarios. Va a haber mayor liquidez y expansión de los mercados de carbono. Hay que ver también cómo esto va a afectar los precios, ¿no? Vamos a tener que monitorear eso muy de cerca. Evidentemente, esto también va a generar mayores incentivos para con la continuación de inversiones en tecnologías limpias y tal vez tecnologías que todavía son muy costosas eh, a los inversionistas, ¿no? Para continuar, digamos, en ese camino. Flexibilidad para alcanzar las metas climáticas, como lo hemos mencionado anteriormente, transferencia de tecnología y desarrollo sostenible. Bueno, el ecosistema de participación va a ser más inclusivo, ¿no? Pueden participar empresas privadas, gobiernos, estados subnacionales, particulares, entre otros tipos de organizaciones. Esto va a generar también, o ya se está generando, digamos, estándares de mayor calidad para la certificación de créditos de carbono. Entonces hay que, digamos, monitorear eso muy de cerca y de hecho los estándares y programas voluntarios de crédito de carbono se van a tener que alinear con lo que establece el artículo 6.4 en términos de requisitos de transparencia, rigor, integridad ambiental y otros para realmente poder generar créditos de carbono que sean de alta calidad y que cuenten con integridad ambiental, ¿no? Y de hecho, bueno, esto es necesario, ¿no? Porque de lo contrario, los estándares no van a ser tan competitivos. Entonces es muy importante que los programas voluntarios de carbono se alineen con lo que va a dictar este nuevo esquema del Acuerdo de París. Y eso, digamos, son algunos de los impactos más relevantes que identifico, pero encantada de conversar sobre otros que, de manera general, ¿no? Que puedan surgir. Eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Bueno, repito nuevamente, si tienen preguntas, lo pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas. Y ahora cuando finalice Paula, vamos a estar respondiendo con los tres panelistas. Bueno, Paula, tu turno. Generalmente estamos hablando siempre de dióxido de carbono como principal contaminante, pero sabemos que hay otros, como el metano, por ejemplo, y sabemos también que se han logrado ciertos avances en esta materia y nos gustaría saber cómo se está abordando la mitigación del metano a nivel regional y en qué sectores, que nos puedas comentar vos un poquito más sobre estos avances y qué herramientas o estrategias hay para lograr resultados. Listo, mil gracias, buenas tardes con todas y con todos. Igual, muchas gracias, Sofía, Javier, por la invitación. Estamos muy contentos de poder hablar un poco sobre estos otros contaminantes que hasta hace poco en realidad no estaban tan visibilizados y en cuanto a la importancia de su mitigación. Entonces, súper brevemente,
Como mencionaron, soy Paula García Holley, trabajo en Cleaner Task Force, en específico en el equipo de mitigación de metano. Y nosotros como organización llevamos trabajando en la mitigación de metano desde hace 20 años, en Latinoamérica en específico desde el 2016, y como sin quitar el dedo del renglón de su importancia, ¿no? Y a pesar de que hemos visto que ha habido muchos aumentos en la conversación en COP, lo estuvimos viendo quienes estuvimos ahí como panel tras panel enfocado en la mitigación de metano. Primero, antes de empezar a hablar de la significancia que tiene eso y los avances que se hicieron durante COP y los que se han hecho a lo largo de los años, me gustaría como abordar un poco el por qué es importante el metano. Entonces, el metano tiene a los 20 años un potencial de calentamiento global al menos 80 veces mayor al CO2. Entonces, no solo es importante porque tiene un potencial de calentamiento global mayor, sino también porque su tiempo de vida atmosférico es mucho menor, es de 12 años. Entonces, en realidad, ¿qué significa esto? Significa que nosotros, si tenemos una mitigación y hacemos una mitigación hoy, podemos ver los beneficios en cuanto al cambio climático durante nuestro tiempo de vida, ¿no? A diferencia del CO2, que tiene un tiempo de vida mucho más largo y se espera que se vean esos beneficios hasta dentro de 100 años, ¿no? No quiere decir que uno sea, que uno no reemplace al otro, ¿no? Es importante mitigar ambos, pero la analogía que se usa constantemente en el espacio del metano es como desacelerar rápidamente, ¿no? Como poner el freno de mano del cambio climático. ¿Y qué es lo que esperaríamos si mitigamos metano? Entonces, si se logra mitigar el 45% de las emisiones globales de metano al 2030, podríamos prevenir un aumento de 0.3 grados centígrados para el 2045, para la década del 2040. ¿Qué significa eso? Pues 0.3 grados centígrados, si lo pensamos en el día a día, no es tan significante, pero si lo vemos como calentamiento global, se vuelve muy importante para todas las poblaciones que son vulnerables y para poder alcanzar esos 1.5 grados centígrados del límite que tenemos, ¿no? Entonces, 0.3 grados centígrados cuando hablamos del día a día no es nada, ni siquiera lo registramos en nuestro coche prácticamente, ¿no? Pero en cuanto al porcentaje que cubre del 1.5 es muy significativo. O sea, ¿qué nos permite eso? Nos permite evitar los puntos irreversibles del cambio climático. Y principalmente de dónde viene y por qué nuestro trabajo se enfoca en tres sectores, ¿no? Porque las emisiones de metano antropogénicas son del sector agricultura, con un 45% aproximadamente, del sector energía, con un 35% aproximadamente, y del sector residuos, con 20%, de los cuales 11%, o sea, 11% del global de las emisiones totales de metano son del sector residuos sólidos. ¿Qué significa eso? Que hay tres actores principales, ¿no? Entonces nos podemos concentrar en estrategias específicas para eso, pero también son estrategias en donde hay un gran margen de oportunidad. Entonces, si nosotros hablamos del sector petróleo y gas, el margen de oportunidad es alto, es el que tiene el mayor potencial de mitigación y conforme a la Agencia Internacional de Energía, se estima que el 75% de esas mitigaciones se pueden alcanzar a costos bajos o costos netos cero. En el sector de residuos no es tan alto, pero igual presenta una gran oportunidad para mitigación. Entonces, si se implementan mejoras para el sector de residuos sólidos, se podrían mitigar hasta 0.16 grados centígrados al 2100. Entonces, como nuevamente esos 0.16 son sumamente importantes para los SIDS o las pequeñas islas nación, states, y para todas las comunidades que viven en zonas de vulnerabilidad, pero también para nosotros que ya estamos viendo los impactos en el día a día del cambio climático, ¿no? Cuando
están estos eventos climáticos cada vez más fuertes, cada vez más persistentes, cada vez más comunes, como son los fenómenos del niño y la niña, ¿no? Y ahorita en Latinoamérica se han visto problemas en cuanto a la generación de electricidad y las necesidades de países como Ecuador, donde tienen uno de los factores es la falta de electricidad, ¿no? Y tienen apagones o cortes de energía por más de 6 horas al día. Entonces, como que debemos de hacer todo lo posible por tratar de mitigar el cambio climático lo más posible y de frenarlo, ¿no? Y la forma más rápida de frenarlo es con la mitigación del metano. Entonces, es un poco el por qué nosotros trabajamos en metano y por qué se ha visto tanto en las conversaciones, ¿no? Empezó, y ahora ya me brinco a los avances, se empezó a hablar del tema en la esfera global desde el 2016, o sea, vamos lento pero seguros. Entonces, en el 2016, si no es que antes, pero en el 2016, México, Canadá y Estados Unidos firmaron como parte de sus compromisos del North America Leaders Summit, que se tiene como en cuanto al cambio climático, se comprometieron a reducir entre 40 y 45% de sus emisiones de metano del sector petróleo y gas al 2025, creo que es. Debería de sabérmelo mejor, pero luego lo confirmo si tienen dudas específicas. Pero esos compromisos es importante que lleguen del compromiso a la acción, ¿no? Y en ese caso, a raíz de eso se detona la regulación mexicana de emisiones de metano para el sector petróleo y gas. Y de esa forma han ido habiendo distintos compromisos internacionales que van detonando la acción, o que esperamos que detonen la acción, dependiendo de qué tan recientes son, ¿no? Pero en el 2021, en la COP de Glasgow, uno de los acuerdos que para nuestra visión como en el trabajo de metano fue fundamental fue el Global Methane Pledge, en donde ahora hay más de 150 países, creo que son 159, que se han sumado al Global Methane Pledge, en donde dicen que van a comprometerse a contribuir a la reducción global del 30% de las emisiones de metano al 2030. Y ya cerca de 100 países tienen sus planes nacionales. Esto, ¿qué detona? Detona que se hagan compromisos específicos de financiamiento, ¿no? Entonces, Javier habló mucho de el tercer pilar, que es el financiamiento, la importancia de movilizar los recursos de los países desarrollados al sur global. Y esto es lo que se busca como a través de la generación de estos compromisos, ¿no? Nos da esa chance de agarrarnos del compromiso y decir, ok, ya te comprometiste, ahora van los siguientes pasos, ¿no? Y está pasando. Entonces, hay más de 2.000 millones de dólares comprometidos en grants y hay 1.000 millones de dólares más específicos a financiamientos de proyectos. Hay compromisos de financiamiento específicos para cada sector también. Entonces, en el sector residuos, el BID ha estado lanzando convocatorias. Entonces, este año lanzó una convocatoria del programa que se llama Too Good to Waste, que busca facilitar como la transferencia de fondos de nivel internacional a proyectos específicos y son proyectos en el mercado de Barranquilla, en los residuos sólidos de Río de Janeiro. Entonces, de verdad tienen como un alcance mayor. Y hay otros proyectos como el de LOEM, que busca también movilizar recursos. Entonces, se dice como unlock o movilizar 10.000 millones de dólares en financiamiento público-privado, ¿no? Y lo que busca el programa del OEM en específico es reducir 1 millón de toneladas métricas de metano anualmente del sector residuos. Por la parte de petróleo y gas,
como parte, como colaboración con la CCAC, que es la Coalición de Clima y Aire Limpio, CATF, lanzó un programa que se llama el Fossil Fuel Regulatory Program, en donde buscamos apoyar a 20 gobiernos para desarrollar e implementar políticas públicas para la mitigación de metano del sector petróleo, gas y el sector carbón al 2027. Y a raíz de estas conversaciones a nivel macro, se movilizan recursos. Entonces, en la COP29 se anunció el compromiso de 5, creo que son 5.000 millones de libras esterlinas, que son cerca de 6.5 mil millones de dólares. Digo, millones de dólares, ¿cuál 1.000 millones? Ojalá, porque ese dinero nos llega a financiamiento, pero millones de dólares para este programa en específico, ¿no? Entonces, creo que sí está pasando de tener como ese compromiso a nivel global, aunque ha tardado unos años, se llegan a tener compromisos de financiamiento y también avances en cuanto a planes y regulaciones. Entonces, eh, más de 12 de los principales emisores de metano a través de los sectores ya tienen políticas y regulaciones para la mitigación de metano. En Latinoamérica en específico, México tiene desde el 2018. Colombia publicó recientemente sus regulaciones, creo que fue en agosto del 2022. Ecuador tiene regulaciones específicas de la quema rutinaria y los mecheros, y Argentina tiene 4 iniciativas de regulación, tanto a nivel nacional como provincial, para la mitigación de metano en el sector de hidrocarburos, ¿no? Entre esas se encuentra la resolución 970 de los programas ELDAR en el sector. Y otras regulaciones importantes son las de Unión Europea y las actualizaciones de Estados Unidos, en específico la de Unión Europea con sus estándares para las importaciones va a ser significativa porque se espera que se cubran un gran número de países y que tengan ellos mejores prácticas para la mitigación de metano, ¿no? Otros avances que se tuvieron en el marco de la COP fue que 9 países de Latinoamérica se comprometieron a incluir este metano en sus NDCs, y también se han lanzado varios satélites para la detección remota de las emisiones de metano. Entonces, durante la COP, Carbon Mapper, que es una ONG que se enfoca a esto, publicó sus datos en donde se detectan más de 400 imágenes de emisiones de metano, ¿no? De plumas. Y estas son de todos los sectores. Entonces, esto es fundamental porque podemos visualizar el problema de metano a nivel global, ¿no? Y es más fácil cuando ya vemos dónde está, poder tomar acción. Otros avances que son importantes mencionar es que hay una iniciativa voluntaria para empresas del OGMP 2.0, donde se empiezan a hacer estos inventarios de metano a nivel de empresa y también tener metas de reducción. Entonces, hay muchos compromisos, hay muchas promesas y avances en lo que se tiene, pero ahora lo importante es pasar como del compromiso, del Global Methane Pledge, del anuncio del financiamiento a la acción, ¿no? A bajar los recursos o en específico a implementar las medidas de mitigación. Cada sector, y no puedo como que subrayar esto lo suficiente, es cada sector y cada país deben de tener estrategias que sean acorde a sus condiciones locales, ¿no? No es lo mismo un plan de mitigación para México que para Argentina a nivel nacional, que para Chubut y Neuquén, porque como están consolidadas la industria, cada una va a tener sus particularidades. Sin embargo, sí hay cosas que podemos hacer a medida general que pueden llevar a las mitigaciones, ¿no? Entonces, hablando como con un foco en específico a residuos, hay un potencial de mitigación en toda la cadena de valor,
desde la separación en fuente, evitar que esos residuos orgánicos que han sido separados se lleven a sitios de disposición final donde se genera el metano, el tratamiento de orgánicos que ya se fueron separados a digestión anaerobia o composta, utilizando programas como que permitan minimizar las fugas o que permitan detectarlas, y en caso de que ya haya rellenos sanitarios o sitios de disposición final, que se implementen mejoras como la captura y el aprovechamiento del gas de relleno sanitario. Y no solo son las mitigación de las emisiones, sino también hay otros beneficios, la generación de empleo, los coproductos como la composta, el gas que puede ser para generación de electricidad o gas vehicular, y mejoras a la salud porque previene la comisión de otros contaminantes. Y en el sector petróleo y gas hay tres actividades principales que creo que pueden aplicarse como de forma más común. La primera es evitar la quema rutinaria y el venteo de gas asociado. Entonces es fundamental que si no son para cuestiones de emergencia o cuestiones con excepciones específicas, no se haga este desperdicio de los recursos naturales que tenemos, entonces que no se haga esta quema rutinaria y en especial el venteo, y que de lo contrario que se favorezca su aprovechamiento. Esto puede generar un ingreso también para todos los empresas del sector y para los países. La otra es la implementación de programas de detección y reparación de fugas. Sabemos que si estos se hacen de forma trimestral, se pueden mitigar hasta 80% de las posibles emisiones por fuga. Y la tercera es reemplazando equipos viejos que emitan emisiones, ¿no? Entonces se podrían reemplazar los equipos neumáticos de gas natural por equipos operados por aire comprimido o electricidad, evitando así esas emisiones. Y ya súper rápido, solo para cerrar, CATF en particular con la parte de petróleo y gas, desarrollamos una herramienta que se llama COMAT, que te permite estimar las emisiones nacionales de metano en el sector petróleo y gas y desarrollar un plan de mitigación. Y cuando lo hemos implementado, vimos que el potencial de mitigación para Argentina es de cerca del 50% de las emisiones de metano del sector, y el potencial de mitigación de Ecuador es del 80% de las emisiones, ¿no? Utilizando las mismas medidas. Entonces, el potencial de mitigación está ahí. Se han hecho varios avances desde ya hace tiempo a raíz de las COP para la mitigación de metano, y lo que nos toca ahora pre-COP 30 es empezar la mitigación, ¿no? Empezar a actuar porque pues ya los compromisos solo nos llevan lo suficientemente lejos, pero ya cada vez es más necesario tener esos resultados para el 2030. Muchísimas gracias, Paula, Paloma y Javier. Tenemos varias preguntas. Voy a empezar con las preguntas dirigidas hacia vos, Paula. Brevemente consultan qué acciones se pueden hacer para reducir las emisiones de metano en la agricultura y ganadería. Y después te hago la otra pregunta. ¿Querés? Okay. No me voy a clavar tanto en agricultura y ganadería porque no es mi expertise, pero también con mucho gusto te puedo direccionar a la directora del sector dentro de CATF. Pero nuestra propuesta es una propuesta como de mejora, al menos por ahora, de mejora en las prácticas de producción. Porque si nosotros llegamos a tener, o sea, suena rudo, pero si llegas a tener como la vaca a menos tiempo, o sea, la creces y la engordas y necesitas menos tiempo para ya matarla, todo ese tiempo que tienes antes, o sea, todo el tiempo que ya no está viviendo después de que está en capacidades máximas, es una posible mitigación. Entonces tú mejoras el número o sea, mejoras la intensidad de metano por kilogramo que estás produciendo de carne, ¿no? Y es algo similar también al tener mejorar la producción, tal vez necesitas
menos cabezas para alcanzar la producción que necesitas, ¿no? Entonces también en ese sentido, al tener menos cabezas, emites menos metano. Hay otras posibles mejoras que siguen en desarrollo. Una que está interesante es la selección. Entonces, asegurar que en la selección para breed, perdón por la pochez, pero como que lo de agricultura siempre lo veo en inglés, pero para criar el ganado lo haces considerando aquellas que tengan en su constitución genética capacidades para emitir menos metano, ¿no? Y otros son los suplementos alimenticios. Pero por lo general, al menos en el espacio de agricultura, se habla sobre mejoras de intensidad de metano por kilogramo y no tanto sobre una reducción absoluta de las emisiones de metano. Y no sé si te contesté al 100%, pero si no quedó claro, por favor avísenme y los contacto con la experta de agricultura. Perfecto, Paula. Y la otra pregunta es si podés repetir cuál es el plan de financiamiento de reducción de metano en residuos. Ese sería, bueno, uno de los planes se llama Too Good to Waste del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se lanza una convocatoria con proyectos específicos y ya ellos proporcionaron financiamiento. Y el otro se llama Low M. Lo pongo en el chat también y yo creo que hay alguna liga que les pueda compartir en donde busca movilizar estos financiamientos, ¿no? Entonces, para eso el país y el gobierno subnacional deberían de sumarse a la iniciativa y ver si es posible que se hagan los apoyos. Excelente, Paula, muchas gracias. Ahora, Paloma, para vos preguntan, ¿qué implican los mercados voluntarios la operativización del artículo 6.4 en el caso que suceda en el corto plazo? Perdón, no encontraba el mute. Eh, bueno, creo que a corto plazo estamos hablando de un año, ¿no? Claro, porque todavía esto deberá operativizarse el próximo año. Entonces, probablemente, y de hecho, lo que creo que no sé si lo mencioné, pero muchos proyectos que están en la ML se van a poder transferir al nuevo esquema, ¿no? Siempre y cuando cumplan con los requisitos. Eh, pero yo veo también muchos proyectos que ya están, bueno, desde hace mucho tiempo, pero están empezando, dado que todavía no hay espacio de tiempo, están empezando a migrar a otros estándares. Eso, digamos, en el corto plazo y eso, digamos, genera una mayor liquidez en el mercado. Pero en términos generales, lo que dije hace un rato, ¿no? Creo que, o sea, va a haber un mercado más grande, un mercado voluntario que se va a converger con el mercado de compliance, ¿no? Entonces, digamos, una mayor liquidez, mucha oferta de proyectos, entonces creo que se va a tener que monitorear muy de cerca los movimientos del precio, eso desde mi perspectiva, ¿no? Y también lo otro que creo que es importante es que cada vez los requisitos y los criterios y los estándares van a ser más estrictos, entonces sí es importante que los programas internacionales acreditados, ¿no? Se alineen con esos requisitos y que los proyectos que se desarrollen cumplan con esos requisitos para, digamos, tener una demanda asegurada, ¿no? Y no perder competitividad, ¿no? Creo que eso digamos, es lo que veo por ahora, ¿no? Pero en el corto plazo, todavía esto falta un año, entonces hay que ver qué pasa este año, pero ya pasando ese año, sí, es muy importante que los programas se alineen con lo que dice el 6.4, o sea, me refiero a los estándares y los proyectos en el mercado voluntario, si no van a perder competitividad, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, Paloma. Y finalmente, para vos, Javier, ¿qué se espera para la COP del próximo año, teniendo en cuenta los acuerdos de este año y el monto de financiamiento que se acordó? Bueno, bien, buena, linda pregunta.
para hacerlo muy brevemente, lo que se espera para el año que viene es, como lo mencionó por encima Paula, también Paloma, pasar de los compromisos a la acción. Eso es lo que no esperamos. Por otro lado, sí mencionar que la COP del año que viene, la COP 30, va a ser realizada en Brasil. Esta COP se va a llamar de alguna manera la COP de la agricultura y la ganadería, o sea, va a llevarse a cabo en un país en donde está apostando mucho a eso y tiene sus tensiones con la cuestión de la Amazonia y demás a nivel regional e internacional. Entonces creo que va a ser una buena oportunidad para todos los países de la región del sur de América. Y desde el punto de vista del financiamiento es eso, esperar de que de alguna manera se pase a la acción y logremos con todos estos compromisos llegar a los objetivos planteados. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Javier, Paloma, Paula, muy claras sus exposiciones y muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Estamos abiertos a que nos contacten para cualquier tipo de consulta y bueno, gracias por su tiempo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer enorme. Un placer Adiós. también. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.